Durante la conquista del Imperio Persa, el rey Alejandro III de Macedonia contó con la ayuda de los escritos de Jenofonte de Atenas, personaje que ya había estado en aquellos lugares algunas décadas antes. Discípulo de Sócrates, soldado, estrategos y escritor prolífico, la figura de Jenofonte bien merece un poco de nuestra atención. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Jenofonte nació en una familia acomodada de la región del Ática, cerca de Atenas, en torno a los inicios de la Guerra del Peloponeso, que asoló Grecia entre el 431 y el 404 a.C. Un conflicto lo suficientemente largo como para que una generación entera no recordase en su juventud nada más que guerra. Fue el caso de Jenofonte, que luchó en un contingente de caballería ateniense. Tuvo también tiempo de formarse intelectualmente y fue discípulo de Sócrates. Acabada la guerra con la derrota del bando ateniense a manos de los espartanos y la imposición por parte de estos en Atenas del gobierno títere de los 30 tiranos, Jenofonte se alistó en una de las compañías mercenarias griegas al servicio del gran rey de Persia. Grecia es dura y seca, con escasez de tierra cultivable. Ello propició la emigración y la fundación de colonias por todo el Mediterráneo, así como la formación de compañías de mercenarios griegos que ofrecían sus servicios al mejor postor. Lucharon para egipcios, babilonios y otros pueblos desde el siglo VII a.C. Los hoplitas, o infantería pesada griega, eran la fuerza militar más eficaz de la época en la escena mediterránea, y los persas aqueménidas, buenos conocedores de los griegos por las malas durante las guerras médicas, no tuvieron reparo en servirse de esa fuerza para su provecho. En la época en que Jenofonte pasó al Asia Menor, zona más occidental del Imperio Persa, el príncipe Ciro, llamado el Joven, estaba conspirando para arrebatar el trono a su hermano, el gran rey Artajerjes II. El fin de la guerra del Peloponeso dejó sin empleo a un gran número de mercenarios griegos, que no habiendo conocido más que la guerra, carecían de otros medios para ganarse la vida. Los agentes de Ciro no tuvieron dificultades para reclutar a más de 12.000 mercenarios, pertenecientes a compañías al mando de diferentes estrategos o comandantes. Jenofonte formó parte de una de estas compañías. Al principio, Ciro ocultó a los griegos sus auténticas intenciones, alegando que los contrataba para sofocar una rebelión. El ejército se concentró en Sardes, capital de la satrapía de Lidia, gobernada por Ciro. A los 12.000 griegos se sumaron unos 50.000 soldados persas. Más de uno tuvo que pensar que era una fuerza excesiva para contener una rebelión menor. La desconfianza entre los griegos fue en aumento, según la marcha les adentraba más y más en el imperio persa. Y al llegar a orillas del río Éufrates, Ciro tuvo que admitir la verdad. Se proponía derrocar a su hermano Artajerjes. Los griegos se enfurecieron, como es lógico. Un pequeño número cogió el petate y se dio la vuelta, pero la mayor parte aceptó seguir adelante, en virtud al torrente de oro que Ciro prometió echarles encima si vencían. El encuentro con las tropas de Artajerjes, que más o menos doblaban en número a las de Ciro, tuvo lugar en septiembre del 401 a.C., cerca de Cunaxa,
un villorrio al norte de Babilonia. Los griegos ocuparon el flanco derecho y se mantuvieron firmes en formación cerrada durante toda la batalla, machacando a cuanto persa se les puso por delante. Ciro el joven dirigió una carga de caballería contra la posición de su hermano, con la intención de enfrentarse a él en combate singular y descabezar así su ejército. Era una apuesta arriesgada y la perdió. Una flecha se clavó en su pómulo y cayó a tierra, donde fue rematado y decapitado. Viendo al príncipe muerto, las fuerzas de Ciro empezaron a huir, pero los griegos mantuvieron la formación y pusieron en fuga a los persas, que habían rebasado sus líneas y empezado a saquear el campamento. Al caer la noche estaban invictos y casi sin bajas, pero su contratista estaba muerto, y ellos aislados en mitad de Persia, casi sin pertrechos, y lo que es peor, sin paga ni esperanza de cobrar. Algo más de 10.000 griegos no suponían un peligro crítico para el gran imperio persa, pero constituían una fuerza equiparable a una bestia acorralada que aún podía causar mucho daño. Si Artajerjes ordenaba atacarles, a buen seguro que al final serían doblegados, pero no sin infligir antes severas pérdidas a los persas. De modo que el gran rey optó por otra táctica. El sátrapa Tisafernes invitó a los comandantes griegos a parlamentar, supuestamente para discutir los términos de una retirada hacia Grecia, pero en cambio los capturó y ejecutó. Los persas esperaban que los griegos, al quedar sin líderes, se desbandarían en pequeños grupos, más fáciles de aniquilar, pero no contaban con que los mercenarios mantuvieran la presencia de ánimo y eligieran nuevos jefes, uno de los cuales fue Jenofonte. Este debía ser popular entre la tropa y también debía estar presente en los cuadros de mando, ya que llegó a trabar amistad con el propio Ciro. La nueva plana mayor de los griegos acordó una ruta de regreso alternativa. En lugar de desandar el camino seguido desde Sardes, se dirigirían al noroeste, hacia la costa del Mar Negro, salpicado de colonias griegas, en las cuales, pese a ser dependientes de Persia, esperaban encontrar ayuda. Además, también por esta ruta esperaban encontrar menor oposición a su avance. En la costa intentarían embarcar hacia Grecia, o al menos hasta la costa occidental de Asia Menor. La marcha bordeando el Tigris fue dura, por la escasez de comida y la negativa de los locales a comerciar con ellos. Dependían de la caza y el pillaje para obtener suministros y al mismo tiempo tenían que soportar el hostigamiento de las tropas persas, que realizaban ataques rápidos con flechas y jabalinas, pero sin presentar batalla. Pero lo peor sería el hambre y el frío del duro invierno armenio. Los hombres llegaron a comerse el cuero de los correajes y sufrieron el tormento de la congelación. Al final de esta travesía, de los 10.000 quedaban algo más de la mitad. Pero con la llegada a la costa no acabaron sus penurias, pues las colonias griegas del Mar Negro cerraron sus puertas a cal y canto, recelosas de una masa tan grande de mercenarios, sin paga y muertos de hambre. La frustración hizo que estallaran disputas y algunos contingentes siguieron por su cuenta. La compañía principal siguió camino bordeando la costa en dirección a Bizancio. Por el camino vendieron sus servicios al comandante espartano Tibrón, que luchaba al lado de algunas ciudades de Asia Menor en rebelión contra los persas. Jenofonte, finalmente, estando en Pérgamo, tomó la decisión de abandonar la compañía y regresar a Grecia. Ideológicamente, Jenofonte estaba más cercano al autoritario sistema político y militar espartano que a la democracia ateniense. Entre los mercenarios alistados con Ciro, trabó amistad con soldados espartanos, como el estratego Clearco, y tuvo también buenas relaciones con su posterior empleador, Tibrón. Ello debió proporcionarle contactos en Esparta, y precedido de su fama de buen soldado y buen líder, a pesar de ser ateniense, fue bien acogido por el rey espartano Agesilao II,
que le brindó la ocasión de luchar contra el sátrapa Tisafernes en una expedición para defender de los persas a varias ciudades griegas de Asia Menor. Posteriormente, Jenofonte siguió al servicio de Agesilao durante la guerra de Corinto, lo cual le puso enfrente de Atenas, por lo que fue castigado con el destierro de esta. Pero en Esparta, Jenofonte fue agasajado con los más altos honores que podía recibir un extranjero, e incluso se le concedió una finca, a la cual se retiró a escribir andando ya en torno a los 50 años. Jenofonte fue un escritor bastante prolífico, abarcando obras históricas, filosóficas e incluso tratados sobre táctica militar. Sin embargo, su obra más conocida es la Anábasis, en la cual narra la accidentada aventura que supuso la expedición de los 10.000. Su estilo es claro y directo, carente de florituras, por lo que durante siglos ha sido utilizado en la enseñanza del griego a los estudiantes. Como dato curioso, señalar que el relato de Jenofonte en la Anábasis sirvió de inspiración al novelista neoyorquino Sol Yurik para su novela de 1965, The Warriors, llevada al cine en 1979, en la que los 10.000 de Jenofonte se transmutan en una banda callejera que debe alcanzar su territorio a través de un Nueva York plagado de bandas hostiles. Sin embargo, la Anábasis de Jenofonte tiene un sentido histórico más profundo, conteniendo una descripción detallada de los territorios atravesados por la expedición. Sirvió a Alejandro III de Macedonia para planificar la invasión del Imperio persa. Alejandro visualizó Persia antes de entrar en ella a través de los ojos de Jenofonte. Por otra parte, la expedición de los 10.000 demostró que los persas no eran un enemigo tan temible, incluso estando en su patria. Este dato también fue tomado en cuenta por Alejandro. El resto es historia. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.